Buenas tardes, bendiciones para los amigos, para las personas que miran esta transmisión. En esta tarde pues vamos a meditar sobre una parte de la Biblia muy importante que nosotros necesitamos conocer, dominarla y ponerla por obra para que nuestra obra sea bien vista, aprobada delante de Dios. El apóstol Pablo dice que debemos ser obreros aprobados. Y por eso hoy vamos a ver un requisito muy indispensable para que nuestra vida cristiana obtenga todos los beneficios que el Señor ofrece a todos los que le obedecen. Vamos a hablar sobre la justicia divina, ¿no? Lo que es la justicia. Según el diccionario, justicia es equidad, integridad, juicio, rectitud, santidad, verdad y santificación. Le pedimos que el Espíritu Santo tome el control en esta tarde de este lugar y que sea Él convenciéndonos, que esa palabra llegue a nuestro corazón y haya un cambio para bien, en el nombre de Jesús. Bueno, como ya hemos visto qué significa justicia, usted sabe el tiempo que estamos viviendo, qué es lo que más escuchamos. Escuchamos que la justicia está enferma, que no hay justicia en el mundo, que lo que encontramos es injusticia, lo contrario de la justicia. Y esa es algo muy grave delante de los ojos de Dios. No es algo como para decir lo que es algo temporal o algo que no se debe poner mucho cuidado. Vamos a buscar en la palabra de Dios, en el libro de Génesis. Hay un personaje en Génesis 15:6. Vamos a leer Génesis 15:6. Génesis 15:6 nos dice su palabra, nos está hablando de alguien que ha trascendido por muchos años, por mucho tiempo, su vida. Y a través de este personaje fue que nació el pueblo de Israel después del diluvio. Sabemos que en el diluvio pues se terminó esa generación. Y dice la palabra de Dios así. Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Sabemos la vida de Abraham, que era un hombre ya mayor, con su esposa no habían logrado tener hijos. Y pues, si ahora en el tiempo que vivimos, el hijo es algo muy importante para un matrimonio, para nuestra multiplicación, para realizarnos como padres, en ese tiempo era mucho peor, porque no había tanto entretenimiento como ahora, pues, y las mujeres estaban dedicadas a criar sus hijos, porque sabían que esos hijos tenían un propósito grande en Dios, que era crecer una nueva generación, una simiente de Dios. Y Abraham con su esposa no tenían hijos. Pero un día Dios lo llamó y le prometió a Abraham un hijo. Pero la circunstancia de Abraham era muy ilógica, se puede decir. Él ya era un anciano de 75 años, su esposa también. Pero Dios, para demostrar su poder y su gloria, y que Él es Dios de imposibles, Dios le prometió un hijo. ¿Y sabe qué?
Abraham le creyó. Y dice que le fue contado por justicia. O sea, la fe es justicia. Cuando nosotros creemos, estamos actuando en justicia. Cuando no creemos, cuando somos incrédulos, también somos injustos delante de Dios. Ahora vamos a ver, o sea, Abraham se lo conoce como el padre de la fe y también el padre de la justicia, porque le creyó a Dios. En el libro de Deuteronomio, seguimos entre los primeros libros de la Biblia. Deuteronomio, el quinto libro del Pentateuco que Dios le dio a Moisés. Dios le dio estos libros a Moisés para que los deje escritos para el pueblo de Israel y todo aquel que crea y quiera tener la vida que Dios nos ofrece, ¿no? En Deuteronomio 9:5 dice la palabra de Dios así: no por tu justicia ni por tu rectitud de tu corazón entrarás a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arrojará delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. No sabemos cuánto tiempo pasó después de la muerte de Abraham, que Dios le dio la promesa. Después vino Abraham, después vino Isaac, después vino Jacob. Y Dios siguió con su promesa. ¿Cuál? La promesa de darle la tierra que fluye leche y miel al pueblo de Israel, a su pueblo. Pero aquí le dice que no es por tu justicia. El pueblo de Israel no era un pueblo justo. No actuaba en justicia, ni por la rectitud de tu corazón, sino, dice, por la impiedad de las naciones. O sea, la maldad de estas naciones hicieron posible. Esa maldad llegó delante de Dios, y por esa maldad Dios los iba a arrojar de todas las naciones y dársela, esa tierra, al pueblo de Israel. No era por su justicia. No habían ellos actuado en justicia. Estaba Dios actuando en su justicia, porque Él es justo y Él había prometido que le iba a dar la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, a Israel. Entonces Dios es justo, no era la justicia de los hombres. También vamos a ver de otra persona, de un hombre que nosotros conocemos mucho, en Job 29:12. Vamos a buscar en el libro de Job. Todos sabemos quién fue Job, ¿no? Job fue un orientano, no fue del pueblo de Israel, pero fue un hombre justo delante de Dios. Él siempre buscó hacer lo recto delante de Dios. Por eso, lo que él buscó hacer recto, e hizo justo a los ojos de Dios. Pero un día, su justicia tenía que ser probada. Tenía que saber si en verdad lo que él había hecho era una realidad. Y dice la palabra en Job 29:12 que dice que Job estaba recordando sus tiempos anteriores, cuando él era un hombre próspero, cuando él tenía sus hijos, cuando él era muy respetado. Pero en este tiempo Job estaba pasando una prueba muy dura, la prueba de su salud, del abandono, de la muerte de sus hijos, de la pérdida de las cosas materiales. Estaba siendo probado, una prueba bastante fuerte. Y dice que él estaba recordando toda su vida anterior, y en el versículo 12, él recuerda esto, que ojalá pues nosotros también pudiéramos hacerlo, ¿no? Dice, mire lo que dice Job
porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de su ayudador. O sea, esto es justicia. Esta es la justicia de Dios. Ayudar al pobre. ¿Qué más dice? Y al huérfano. Él estaba haciendo una obra justa delante de Dios. Dice, la bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. O sea, Job se preocupaba por la gente desvalida, por la gente que no tenía quien se preocupe. Eso se llama justicia. Y él lo conocía. Y en el versículo de 14 dice, me vestía de justicia. ¿Cuándo? Cuando él ayudaba, cuando él se preocupaba por los desvalidos, dice que se cubría de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. La justicia es rectitud. Es hacer las cosas bien. Y aún así, Job tenía que estar pasando una prueba. ¿Por qué? Porque la fe, que es igual que justicia, tiene que ser probada como el oro. Y ahora vamos a ver en Salmos. En el libro de Salmos, usted sabe que la mayoría de los salmos las escribió el rey David. El rey David fue un hombre que Dios lo llamó conforme a su corazón. Él dijo, David, varón, conforme mi corazón. Pero recordemos que David no fue ningún santo, no fue un hombre que vivió en una absoluta santidad. Pecó, cayó, cometió muchos pecados y pecados feos, adulterio, asesinato, un montón de pecados de muerte. Pero él supo arrepentirse y reconocer y fue perdonado. Y aquí en el Salmo 9, versículo 8, él sabe que la mayoría de los salmos, David habla de la justicia de Dios. Y dice así, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Leamos desde el 8. Dice, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. ¿Sabe que el Dios eterno, el Padre, Adonai, Él juzga? Él nos juzga de acuerdo a nuestros actos. Y dice que juzgará un día al mundo con justicia. O sea, no es justicia. Mucha gente dice esto. Yo no creo que haya un infierno, porque Dios es bueno. Porque no creo que Dios quiera que la gente sufra. No, eso no es. Eso es una justificación equivocada. Dios es Dios de justicia y tiene que pagar bien al que hizo bien, de acuerdo a su palabra, y mal al que desobedeció, al que no quiso escuchar, porque eso es justicia. Justicia no es que yo perdono a todo mundo, no importa lo que haya hecho. No. Eso sería injusticia. Recuerde que estamos hablando sobre la justicia. Dios dice que juzgará al mundo. ¿Por qué? Vamos a leer en Salmos 11:7. Salmos 11:7, ¿qué nos dice? Dice así: porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro.
muy importante. Dios ama la justicia. Él no está de acuerdo con las injusticias. No. Y sabe que una de las causas por las que estamos pasando esta pandemia es porque Dios es justo. Dios se cansó de tanta maldad, de tanto pecado, y manda este juicio para que despertemos, para que nos demos cuenta. Nos ha dado otra oportunidad para que nos autoexaminemos y digamos que he sido justo. Me he portado como un hijo de Dios y Él es justo, yo debo ser justo. No es que yo debo parecerme a mi Padre. Pero desgraciadamente esta justicia no la hemos valorado. Y vamos a ver en Salmos mismo 45:7. Sigue hablando el rey David de la justicia, pero la justicia divina, la justicia que viene de Dios. No es nuestra justicia, porque nuestra justicia es muy diferente a la justicia de Dios. En el Salmo 45:7 dice así. Leamos el 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Así que el reino de Dios es un reino de justicia. Y Él quiere que nosotros, su pueblo, sus hijos, sus representantes, aprendamos a practicar, a vivir en justicia. ¿Y qué más dice? Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. El rey David está hablando de esto, de la justicia de Dios. Está afirmando que el trono de Dios es eterno y su cetro es la justicia. No podemos pedir que Dios sea injusto al querer que Él haga las cosas a nuestra manera. No, eso es una injusticia. Y sabe que el Señor no la va a hacer. Va porque Él ama, dice, la justicia. Él ama. Dios ama la justicia. Y una de las maneras de ser justo es respetar, es honrar a las autoridades, amar a los enemigos. Y eso hacía David. Recordemos que David fue muy perseguido por Saúl. Y él nunca se defendió. Nunca, ni siquiera habló mal del rey. Nunca se aprovechó de que aparentemente como que Dios le daba la oportunidad de que se vengue. Pero él dijo no. Siempre dijo, espero el tiempo. La justicia es eso. Esperar que Dios actúe, no actuar yo. Porque si yo actúo, entonces ya actuó en mi justicia, no en la justicia de Dios. Y vamos a seguir viendo en el Salmos 82, versículo 3 y 4. Mire, desde el 1 dice, Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? El 3. Justicia de Dios. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Libra al afligido y al necesitado. Librarlo de las manos
de los impíos. Eso es justicia. ¿Qué está pasando en nuestros días? Como se dice vulgarmente, el pez gordo se está comiendo al pez flaco. El que está en un poder no está usando ese poder con justicia, sino que lo está usando para hacer sus actos de injusticia. Esa es la preocupación que debemos tener como pueblo de Dios y estar siempre intercediendo por nuestro país, por nuestro presidente, por nuestras autoridades, pidiendo que ellos reciban la luz de parte de Dios para que no permitan tanta injusticia, para que ese espíritu de corrupción, porque la corrupción es igual a injusticia. El que tiene más dinero y más influencias, pues paga y compra la justicia. El pobre no tiene derecho. Eso delante de Dios es grave, porque así lo dice la palabra, así lo dice. Dice, defended al huérfano y al débil, haced justicia al afligido, al menesteroso. Eso nos pide el Señor. Y vamos a leer en el Salmo 89, 14. A ver, ¿qué nos dice 89, 14? Otra vez nos dice, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de su rostro. ¿Cuál es la simiente del trono de Dios? Justicia y juicio. Así que esto tenemos que ponerle mayor énfasis. Sabe que hay mucho para estudiar esta parte de la justicia. La justicia divina, la que debemos practicar nosotros, su pueblo. No podemos ser igual al que no conoce, porque entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y por último, vamos a ver en esto de los salmos, en el Salmo 132, versículo 9, vamos a ver, 132, versículo 9, ¿qué nos dice? Dice, en el 8 dice, levántate. O sea, nos dice a nosotros, cambien de actitud. Es levantarse. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. El pueblo de Dios, los sacerdotes, los que ministramos, los que predicamos, los que enseñamos, debemos vestirnos de justicia. Pedirle siempre que el Espíritu Santo nos enseñe. ¿Qué sucede cuando buscamos la justicia? Vamos al libro de Proverbios. Proverbios 10, versículo 2. ¿Qué pasa? Dice, los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. O sea, si nosotros buscamos la justicia, estudiamos, hacemos un análisis, nos arrepentimos de nuestras injusticias, seremos librados de la muerte. Porque mucha gente muere por la injusticia, por su injusticia, por vivir en injusticia, en contra de las leyes de Dios, haciendo todo lo contrario de lo que Dios dice. Por eso nosotros, su pueblo, somos la boca de Dios. Tenemos que enseñar sobre lo que es la justicia divina. Es algo muy importante. En Proverbios 11, 18, ¿qué nos sigue diciendo? ¿De qué más sucede ya? Dice, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Mire, pesa falsa, ¿qué es?
los negocios, que ahora ya no son negocios, ya son asaltos de frente. Ya no le ponen a usted un revólver y le dicen esto es un asalto. Ahora le dicen que una cosa que vale $3 se la venden en 10. Y si usted tiene necesidad, yo tengo necesidad, la compramos. Eso es una tremenda injusticia y eso se llama pesa falsa, lo que Dios aborrece. ¿Qué más dice que nos da? Primero, mire, recuerden el proverbio pasado, nos libra de la muerte. Y en el 11:18 dice, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Galardón, no solo salvación, galardón. Primero, si hacemos obra de justicia, seremos librados de la muerte. Segundo, tendremos galardón grande, no cualquier cosa, galardón grande. Y veamos en Proverbios 14:34, ¿qué hace también la justicia? Vamos a ver, dice, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Mire, estamos mirando ahora el presidente de El Salvador, un hombre cristiano a carta cabal, un hombre que ha cambiado muchas cosas y que ha puesto a la palabra de Dios como base en su gobierno. Ha podido hacer grandes cosas en una situación dura económica, en una pandemia, en un pueblo que estaba tan atrasado. El Salvador estaba invadido por pandillas. Ya era muy difícil la vida ya. Vino este hombre de Dios y comenzó a establecer la obra de Dios y la justicia hizo que esa nación sea engrandecida. Claro que hay enemigos, claro que hay personas que lo atacan, porque usted sabe que el enemigo nunca se va a quedar tranquilo, pero es reconocido a nivel mundial como un excelente presidente. Y esa nación tiene muchas promesas, porque la Biblia lo dice, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, y cuando el impío gobierna, el pueblo sufre. Por eso es que nosotros, nuestra obligación, como una obligación, debe ser siempre interceder por nuestros gobernantes y por nuestras autoridades, porque así lo dice la palabra. Ahora vamos al Nuevo Testamento, vamos al libro de Mateo. ¿Qué nos dice el Señor Jesús sobre este tema? ¿Ya? En el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 15, ¿qué dice Jesús? Dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. ¿Qué era que pasaba? Jesús fue a buscar a Juan para ser bautizado. Juan no quería bautizarlo, porque él sabía quién era Jesús. Él era el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en ese tiempo, la justicia era que él lo bautice a Jesús. Porque Jesús estaba haciendo un acto de justicia al hacer un acto de humildad. Porque la justicia también es humildad. El orgulloso, el altivo, por lo regular es injusto. Porque solo piensa en él, en su beneficio, en sus derechos. Pero el humilde piensa en los demás. Y eso era lo que pasaba. Jesús le dijo a Juan, deja, le dice, a ver cómo era, le dijo en 3:15, ¿no?
Pero Jesús le respondió: deja ahora, así conviene que cumplamos toda justicia. Le dijo: deja, bautízame, cumple con tu parte de obedecer lo que te mandaron y déjame cumplir con mi parte de que un hombre me bautice. Eso era lo que Dios quería para ese tiempo. Por eso le digo, la humildad nos hace justos. Y vamos a continuar, vamos a ver asimismo en Mateo 6:33, Jesús está enseñando a sus discípulos y les va a hablar sobre la justicia. Vamos a ver qué dice en el versículo 33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Nosotros tenemos que buscar el reino y la justicia de Dios. Buscar qué es justicia. ¿Qué debo de hacer para que Dios me considere justo? Yo soy justificado de mis pecados por la sangre del Cordero. Él pagó mi deuda. Él me liberó. Pero ahora necesito que mis actos sean agradables a Dios, porque actúo en justicia, porque conozco la justicia divina y vivo de acuerdo a la justicia. Vamos a ver qué nos dice Pablo. Pablo en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. ¿Qué nos dice Romanos? A ver, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Vayamos a la vida de Abraham. ¿Por qué Abraham fue llamado justo? Porque creyó, por su fe. Creyó que Dios le podía dar un hijo cuando su situación natural no lo podía hacer. Lo creyó, lo esperó y lo recibió. Creyó a Dios cuando le dijo: dame a tu único hijo, a Isaac. Sacrifícalo. Lo creyó. Creía en la justicia de Dios y lo llevó a su hijo. Y por eso fue llamado Padre de la Fe. Porque justicia es creer sin ver. Justicia es creer a su palabra, a sus promesas, aunque nuestros ojos no lo vean. Por eso dice: mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué debemos vivir ahora? Por la fe, por las promesas, no por lo que vemos, no por lo que escuchamos, no por lo que el mundo dice, sino por la palabra, por las promesas que el Señor ha dicho. ¿Y dónde están esas promesas? En el Evangelio. Allí se revela la justicia de Dios. Ahí se revela, ahí aparece, ahí la podemos conocer. Y vamos a leer en Efesios 6:14, que nos habla Pablo mismo, porque Pablo escribió el libro de los Efesios. También escribió a los Efesios, dice, a ver, ¿cuál dice? 6:14, ¿no? 6:14. Bueno, aquí está, ya lo encontré. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza es lo que se ponen los soldados para cubrirse, es el chaleco antibalas de las balas. Para cuando ellos van a un procedimiento, tienen que ir cubiertos para que las balas no les hagan daño. Asimismo, el cristiano tiene que estar cubierto sus lomos con la verdad, porque la verdad es justicia.
Dice, y vestidos con la coraza de justicia. Nuestros actos tienen que estar de acuerdo a la justicia de Dios para que podamos resistir el día malo, para que podamos resistir los dardos del enemigo, para que los dardos del enemigo no nos haga daño. Y por último, vamos a Hebreos. El libro de Hebreos. Vamos. Hebreos, capítulo 1, versículo 9. Nos dice así: has amado la justicia, dice, y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Estaba hablando de Jesús. Por eso le dice que has amado la justicia. Jesús amó la justicia y eso fue lo que le trajo conflicto con los religiosos. Porque los religiosos eran injustos, eran hipócritas. Pero Dios le está exaltando y le dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Tenemos que buscar la justicia, amarla, ponerla por obra, para entonces tener derecho a ser y podernos llamar hijos de Dios, representantes de Dios, porque tenemos que hacer, y como dice la palabra, andar como Él anduvo. Bueno, gracias a Dios, esperamos que esta palabra usted la pueda estudiar, la pueda comprender y poner por obra. Que el Señor los continúe bendiciendo. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.